El primer contenido que quiero resaltar en este webinario para el siguiente periodo de financiación es que tenemos una nueva estrategia que se ha articulado para ese periodo de 6 años, de 3 años, perdón, de 6 años, y del 23 al 28. Y esta estrategia es diferente porque estamos luchando contra pandemias y creando un mundo más saludable. Si conocen la estrategia anterior o algunas de las estrategias anteriores, les llamará la atención que estamos trabajando con las necesidades sanitarias de las personas y las comunidades. Es decir, las comunidades son el centro ahora de la estrategia de estos años del Fondo Mundial. Es un cambio importante, una ambición importante también que tenemos. Uno de los elementos que verán cuando hablemos de las expectativas de lo que tiene que suceder cuando se solicitan fondos, es esto. Y otros elementos que quisiera recalcar, en el lado izquierdo hay una columna y es centrado en las personas, integrado. A menudo hablamos de los sistemas resistentes, resilientes y sostenibles para la salud. Y eso, una vez más, recalca la importancia que tiene que las personas estén en el centro de todo el trabajo que hacemos. En el centro hablamos de maximizar el liderazgo, la participación de las comunidades más afectadas y no dejar a nadie atrás. Y a la derecha, maximizar la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los derechos humanos. Estos son elementos que ya han estado en nuestra estrategia en el pasado, son esenciales para poder contribuir a la labor que tenemos luchando contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. También hacemos, como digo, referencia a la sostenibilidad en un sistema centrado en las personas y su salud. Esto es muy importante, sobre todo a medida que vamos pasando a un contexto económico cada vez más retador y más complicado. Porque aunque hay fondos, la inversión en salud no será tan grande como nos hubiese gustado o como podría haber sido, puesto que estos fondos se han reducido. Otro elemento son los objetivos que van evolucionando, es decir, nos vamos adaptando rápidamente a medida que avanzamos al desarrollo de la pandemia de COVID y hemos incluido la respuesta al COVID como algo que forma parte de nuestras operaciones desde 2020. Seguiremos pensando en cómo podemos trabajar mejor con nuestros países socios y socios técnicos para ver cómo podemos prepararnos mejor para responder a cualquier pandemia en el futuro. Esta es un poco la idea general, el punto de partida de nuestra estrategia. Pero cuando uno piensa en solicitar fondos en el próximo ciclo, tiene que tener todo esto en cuenta y también los siguientes detalles que iremos enumerando. El Fondo Mundial ya ha actualizado los formularios de solicitud. Hay nuevos anexos, además de los que ya teníamos en el pasado. Y además han cambiado algunas expectativas sobre lo que deberían ocurrir en las diferentes fases. Las iré recalcando hoy. Estos formularios están disponibles en la página web, los formularios de solicitud, etcétera, están en la página web del Fondo Mundial. Están en inglés, en francés y en español. La intención de todo esto, de hacer toda esta estrategia como punto de partida, ya digo que están los formularios disponibles, la intención es apoyar los programas de país con sus objetivos, tanto nacionales como globales, mundiales. Es importante que pensemos en los diferentes elementos de esta estrategia y en cómo pueden completar lo que ya se ha ido articulando en las estrategias propias de cada país cuando pensamos en prepararnos para el próximo ciclo y el contenido que deberíamos abordar en el Fondo Mundial. Bien, con este preámbulo vamos a fijarnos un poco ahora en el proceso del Fondo Mundial. Hoy
le he dado forma de círculo. Al pensar solicitar fondos en el Fondo Mundial, el punto de partida es que el Fondo Mundial utiliza un enfoque basado en asignaciones para la financiación. Antes de 2014, el Fondo Mundial lo hacía de otra manera, pero desde 2014 hemos pasado a enfocar la financiación en un concepto de asignaciones. La idea es que el fondo primero evalúa la elegibilidad, luego designa una cantidad específica de financiación para cada uno de los países para el próximo periodo. Luego los países hacen su solicitud que envían al Fondo Mundial, es revisada por un panel independiente que es revisado por un panel técnico de revisión. Ese es el panel independiente. Y se puede ver si se les da una asignación o más. Y hay un comité de aprobaciones de ayudas que se encarga de hacer su revisión también. Luego la Secretaría tiene sus asociados también, que son quienes van recomendando a la Junta aprueba y de ahí se pasa a la nueva ronda de implementación, de ejecución. Es importante porque al pasar a un proceso de financiación, un ciclo de financiación basado en asignaciones, ven ese círculo azul oscuro en el medio que dice ejecución de subvención y luego hay como una especie de tarta, de trocitos de tarta de color turquesa. Esas son las diferentes fases que se van haciendo en la mayoría de los países, van teniendo lugar, y ahí tenemos asignaciones continuas que se mantendrán mientras que el mecanismo de cada país se coordina con el Fondo Mundial para el siguiente periodo. O sea, con ese tipo de ciclo tenemos una ejecución continua y cuando acaba un periodo de ejecución empieza el otro. El azul claro por fuera es el diálogo de país, también la evaluación y revisión. Y ahí se producen debates continuos, conversaciones continuas dentro del Fondo Mundial, pero también en cada país, para ver si las partes implicadas son las ideales y están optimizando la inversión del Fondo Mundial para conseguir la repercusión que se quiere conseguir y maximizar el potencial de la inversión para así conseguir el objetivo final con estas enfermedades. En circunstancias excepcionales, a veces el periodo se adapta para armonizar los tiempos que duran las programaciones con los ciclos nacionales, pero para la mayoría de los países se trata de 3 años, son asignaciones de periodos de 3 años. Esto les da una imagen general de todo el ciclo de solicitud para solicitar el financiamiento. Y ahora quisiera contarles un poco lo que sucede por detrás antes de que arranque este nuevo ciclo, que va a ir desde 2023 hasta 2025 en este caso, porque ese es el periodo de tiempo en el que los solicitantes elegibles pueden solicitar los fondos. Para ese periodo de 3 años hay que completar todo el proceso y la Junta tiene que asignar las financiaciones. Bien, ahora en la Secretaría estamos evaluando la elegibilidad para recibir una asignación. En el enfoque de asignaciones consideramos los componentes que son elegibles para la financiación por parte del Fondo Mundial. Esto se basa en la política de elegibilidad que ha sido aprobada por la Junta y demás, por el comité. Y a la izquierda ven que la elegibilidad no garantiza una asignación.
A veces hay países que sí son elegibles, pero eso no es garantía de que vayan a recibirla. A veces ocurre que un país sea elegible y no la reciba. Pero la mayoría sí que lo reciben. Entonces, sabiendo esto, diría que en esta tabla pueden ver que los países de ingresos bajos, los de ingresos medianos bajos y de ingresos medianos altos se consideran elegibles. No es el país que es elegible, es el componente en realidad de la morbilidad lo que es elegible. Los ingresos medianos altos, donde la morbilidad no es alta, entonces ya ese país deja de ser elegible. Y en ningún caso tendremos países de ingresos altos que reciban financiación. Esto les da una imagen general de la elegibilidad, pero bueno, pueden ver más detalles que están publicados si es que lo necesitan para comprender más los parámetros técnicos de lo que se considera una carga de morbilidad alta y cómo se calculan los niveles. Decía que la elegibilidad para las asignaciones depende de los componentes de cada país. Puede ser un país elegible para el SIDA, para el SIDA y la tuberculosis, SIDA, tuberculosis y malaria o todas ellas. Y lo que hacemos nosotros es animar a los países a invertir en la enfermedad para la que han recibido la asignación, pero también en sistemas de resistencia a estas intervenciones. Las intervenciones en los sistemas de las comunidades son una inversión básica para maximizar el potencial y el Fondo Mundial no tiene ese tipo de asignación. El mecanismo de cada país tiene que ver cuánto se debe invertir en cada una de estas, cuánto de la asignación que se ha realizado para cada una de las enfermedades se destinará a este fin. Estamos en una fase muy temprana de la optimización del enfoque de optimización de la metodología. Primero hay que ver con cuánta financiación podemos trabajar. La conferencia de ayer fue muy exitosa. Ya hemos recabado más de 14.000 millones, lo cual ya está por encima del ciclo anterior. Pero iremos viendo con el comité y con la Junta las diferentes consideraciones e iremos estableciendo cuánto de la financiación se considerará que está disponible para asignaciones. Una vez que esto esté determinado, iremos viendo qué es lo que podemos dedicar a las inversiones catalíticas y esto lo explicaré después. Catalizadoras, y esto lo explicaré después. Entonces, este es el punto de partida para el resto de la metodología de asignación. Cierto porcentaje de la financiación será dedicado al SIDA y a la malaria, más allá de 12.000 millones de dólares. Bueno, lo que no queremos hacer es penalizar y tenemos que ir ajustando a cada enfermedad. Tuvimos una conversación muy intensa durante este año, la hemos tenido, y se ha hecho una distribución entre inversiones catalizadoras, asignaciones nacionales, pero bueno, cuando esto ya esté disponible por enfermedades, iremos utilizando la fórmula de asignación y los parámetros técnicos para ver cómo lo vamos haciendo para llegar a la asignación final de cada país. Esto lo haremos entre octubre y noviembre en la Secretaría y luego en diciembre podremos comunicar las asignaciones por país, para cada país en la carta de asignaciones. Esto será personalizado para cada país que haya recibido una asignación y se enviará más o menos hacia el 16 de diciembre. Eso es lo que esperamos. A mediados de diciembre, ese es nuestro objetivo, un poquito antes o un poquito después. Pero esa carta de asignación de país indicará el importe de la asignación para el país y
también la distribución entre SIDA, tuberculosis y malaria. También incluirá otras informaciones que serán interesantes para que se desarrolle la solicitud del fondo. Y eso será para el siguiente ciclo. Lo he mencionado al principio, que es este término, que son las inversiones catalizadoras. Esto se operacionaliza en tres tipos de asignaciones. Countries that are designated for this matching fund. And the matching funds are then integrated into the funding request proposal and then the final grants. Y finalmente, la asignación final. Es importante qué prioridades específicas y estratégicas detecta cada país. Estas serán las condiciones para cumplir y comunicar, y eso se hará en la carta que así lo va a hacer. ¿Cómo funciona el sistema multipaís? Algunos países reciben diferentes asignaciones debido a razones operativas muy importantes. Por tanto, este sistema no es igual que el del multipaís catalítico. ¿Por qué? Porque a priori se han determinado cuáles serían las características específicas, las condiciones por región, las prioridades, y eso generalmente ya lo tendremos listo de cara a diciembre o enero. Estamos trabajando en ello. ¿Por qué decidimos estos elementos? Porque hay prioridades regionales críticas para esta estrategia. Son específicas para esos países. Y eso es una asignación por segmentos para la cual hemos desarrollado este sistema catalítico, por así llamarlo. Podríamos llamarlo también inversión catalítica o método. Es una asignación de financiación limitada que procura compensar asignaciones que no se pueden recibir de otra forma. Se intenta también que dentro de la estrategia global se puedan proporcionar. No vamos a entrar en detalle hoy aquí, pero ya lo hablaremos más adelante. Estamos hablando de 9 áreas potenciales que pueden recibir estos fondos, y esto ya se comunicará en su debido momento. Parecen bastante a las prioridades específicas en los fondos de vínculo, por así llamarlos. De ello hablaremos ya hacia diciembre. Vamos a desglosar este trabajo desarrollado en la solicitud de asignación. Hay muchos países que están constantemente recibiendo este tipo de financiación. Es importante la recabación de datos y es importante optimizar qué es lo que se está llevando a cabo antes de postular para el próximo periodo de asignación. También hay programas nacionales de eventos y es importante tener en cuenta todas esas contribuciones potenciales. Ese diálogo entre países es algo que va a centralizar el MPC junto con el Fondo Mundial, apoyado por los órganos de financiación. Habrá toda una visión global desde estos órganos acerca del proceso continuo de financiación en cada uno de sus estadios. Generalmente es un periodo de 3 años
de financiación y va a ayudar a priorizar. De esta manera, MPC podrá determinar cuáles son las oportunidades de cada país y cómo se puede contribuir a ellas con los fondos globales. Aquí tenemos algunos elementos que ejemplifican lo que digo. Contamos con un variado panel de representantes de diferentes países y ministerios y van a recabar datos. Y el sector privado también participa. Comunidades, el sector privado. Hay sectores clave de cada población que están implicados en este marco de financiación. Es importante que MPC coordine la toma de decisiones. Una vez que se postula para se solicita esta financiación, la asignación que se apruebe por elegibilidad se va a desglosar en las prioridades para las cuales es mejor utilizar esa financiación y para qué tiene sentido aplicarla. Esto abre la oportunidad a la identificación de la cantidad adecuada de financiación y dónde debería realmente otorgarse, si hay cambios de gobierno, si hay algunas actualizaciones, quizás es importante transformar o virar esa cantidad a otro ámbito, a otra enfermedad, por ejemplo. Es muy difícil llevar a cabo este tipo de debates sobre esa programación. Es muy importante que se representen todas las potenciales áreas de conocimiento y de expertise, porque esto es clave para los componentes clave de cada enfermedad y la financiación que van a recibir, así como las instituciones que se encargan de la sanidad. Más adelante les ofreceremos y proporcionaremos más información acerca de todo ello y otros programas también para debatir esa información, pero por el momento nos quedamos con esta idea de saber cómo funciona este sistema. ¿A dónde queremos llegar con el diálogo entre países? Esperamos que el papel de la MPC fomente la interacción y el diálogo entre varias partes interesadas. Eso va a ayudar a recabar la información adecuada para priorizar los elementos. Para poder conseguir su elegibilidad, necesitamos lo siguiente. Necesitamos un proceso de desarrollo transparente e inclusivo cuando se trata de la solicitud de financiación y también necesitamos un proceso de selección transparente y documentado de la organización receptora principal de estos fondos. Esos son requisitos indispensables para la elegibilidad. Hay que demostrar con pruebas que la transparencia y la inclusividad son demostrables, así como toda la documentación al respecto. También es importante que PMC escoja el receptor principal para la asignación solicitada.
Y el MPC es quien va a seleccionar, nominar y otorgar esa asignación, siempre de acuerdo con las guías, las directrices de las que ya hablamos. Todas estas acciones tienen que tener lugar durante el diálogo entre países. Otro punto de este estadio sí es la solicitud. Aquí se va a comunicar la cantidad específica asignada a disposición y en ese momento se va a desglosar la lista de inversiones prioritarias. Hay que también complementar el formulario de solicitud y adjuntar los anexos correspondientes. Tenemos, por tanto, la decisión de la programación, la organización, las pruebas que demuestren la elegibilidad y la cumplimentación del documento correspondiente de solicitud. Vamos a hablar de los diferentes tipos de formulario de solicitud de financiación y debería estar inspirado por el Plan Nacional o Estratégico de Financiación para poder completar esas decisiones que se han ya realizado a nivel nacional e interno. Quizás hay otras organizaciones donantes que contribuyan a ese plan para poder garantizar que se colabora, que se trabaja conjuntamente en ese ámbito nacional. Por tanto, el Plan Estratégico Nacional es clave y debería sintonizarse con esa solicitud a cumplimentar. Y ese plan nacional del que hablamos es el punto inicial y es de lo que va a emanar las prioridades para la financiación. Hay que reconocer y aceptar que las asignaciones son finitas y limitadas, así como también los recursos del Fondo Mundial. Es importante que esto se tenga presente por parte de quienes están postulando para esta financiación. Sería interesante que quien solicita especifique las áreas interesantes y por qué lo son, áreas de financiación. Todo ello podría integrarse después en la asignación. Todo ello debe entregarse en el mismo momento para poder tener una idea global de qué solicitud generaría mayor impacto. ¿Cuáles son los enfoques de la solicitud? Hablamos mucho de solicitudes diferenciadas de financiación porque queremos reconocer el hecho de que algunos países reciben más de 400 millones y otros menos de 4 millones. Hay una gran diversidad. ¿Por qué? Porque la inversión, el riesgo son indicadores variables. Por tanto, esta realidad de cada país es algo que debemos detallar y tomar en consideración para valorar las asignaciones. Tenemos un enfoque, por tanto, segmentado. Los países empobrecidos que
tienen un gran lastre, pues van a tener correspondientemente un gran lastre a nivel de incidencia de enfermedad, van a recibir mayor financiación e inversión. Esa sería la correspondencia. Tenemos diferentes expedientes y por eso y para ello este enfoque segmentado. Y según cada expediente, vamos a solicitar cumplimentar diferentes formularios de solicitud. Algunos estarán relacionados con desglosar el Plan Estratégico Nacional y estos formularios son adaptados al contexto de cada país. Vemos también que otro modelo para aquellos países en los cuales los resultados han sido altos y el rendimiento también. Y consideramos que ese tipo de rendimiento debe perdurar en el siguiente ciclo de financiación. Si tenemos un enfoque de continuación en un ciclo, probablemente no podrá adherirse a este mismo sistema en el siguiente ciclo, pero esto es algo que se comunica debidamente. Y también se va a solicitar cumplimentar el formulario correspondiente en cada momento. Hay y existe todo un paquete informativo que se comunicará respectivamente a cada persona solicitante u organización. El marco contextual varía. El Plan Estratégico Nacional en algunos países ya nos sirve para determinar el tipo de financiación que debería recibir. Por tanto, si ya tenemos ese contexto y ya tenemos un nivel de detalle e información que puede estar ya tipificado por nuestra parte, entonces se le invita a hacer esta solicitud del Plan Estratégico Nacional. La Secretaría o el panel técnico de revisión disponen de muchísima información y la revisan con esmero. Pero a veces vemos una brecha entre las financiaciones que reciben estos países u otros con mayor rendimiento o mayor impacto. Estamos, por lo tanto, intentando reducir la cantidad de información necesaria para que la Secretaría pueda entender claramente cuál es la intención, cuál sería la intención tras la inversión solicitada. Los formularios deben actualizarse. Y mientras estamos pensando en la estrategia, veremos ya que habrá muchas preguntas al respecto. Cómo las propuestas de inversión pueden contribuir a las prioridades nacionales marcadas por la estrategia global. Vemos diferentes métodos, enfoques y formularios en cuanto a la solicitud, pero vemos aquí ahora los elementos comunes. Es importante primero hablar del contexto.
Hay que ver qué ha cambiado en cada país desde la última financiación recibida. Hay que valorar el impacto que eso ha tenido. Sostenibilidad, financiación, transición a energía, cuál ha sido la implantación y cómo se puede gestionar el riesgo potencial. Derechos humanos y género son dos elementos también transversales de esta solicitud, el valor de la divisa y las oportunidades de integración. Entendemos integración como el espacio donde se puede conseguir mayor impacto. Intentando también abrir la puerta y las oportunidades a zonas que no las habían tenido anteriormente. Ese sería el esquema. Y el nivel de información exigido y de detalle depende del tipo de formulario. Hablemos de los anexos. Esta diapositiva es bastante impactante. Muchos de los anexos están diseñados y pensados en tanto que instrumento de MPC para poder analizar y tener un proceso de valoración que optimice el proceso de financiación. Esto da algunas cifras para saber cuáles son las inversiones, módulos, intervenciones, los objetivos, qué resultados se esperan. Y el presupuesto detallado cuenta para esa área de intervención cuánto va a costar. Entonces, con luego el detallado y la descripción, tenemos una imagen general para la subvención que se va a realizar. Para alimentar las decisiones de lo que entra en el presupuesto, hay que pensar dónde están los vacíos programáticos. Entonces, hay que crear tablas que lo muestren. Entonces, hay otro anexo que es precisamente para eso, para un anexo de deficiencias y prioridades de los SSRS, ver cuáles son los objetivos nacionales y cuáles son las deficiencias para alcanzarlos y cómo estas inversiones van a completar las inversiones que se hacen para el SIDA, tuberculosis y malaria. Y además, también es interesante hacer un mapa de quién invierte doble, para que no haya duplicidades en las inversiones entre las inversiones del país y las del Fondo Mundial. Ya he hablado de las prioridades de financiación y demás. Bueno, hace falta mucho más detalle ahí, mucho más comentario. Si hubiese un fondo suplementario que puede venir por eficiencias, por ahorros, por alguna manera puede ocurrir si hubiese más fondos o si hubiese otra contribución. Esos son apartados que hay que identificar en el PAR y hay que poner si la inversión sería alta, media o baja para que así se puedan hacer una idea general de dónde irían esos fondos si existieran y así hacer una recomendación de cuáles de esos elementos en esa solicitud de asignación de prioridades a qué se asignarían. Bien, no voy a pasar por todos los demás anexos, voy a recalcar un par de los nuevos. En uno de los próximos webinarios vamos a ir hablando de cada uno de los anexos. Entonces, si les interesa saber más en detalle lo que se requiere en cada uno de los anexos, por favor, únanse al webinario correspondiente. Les voy a recalcar algunos de los nuevos para
asegurarme de que quienes no estén familiarizados y aquellos que sí están, pero con la forma de hacer del pasado, puedan entender y saber cuáles son los nuevos anexos. Los grupos de la sociedad civil y de las comunidades tienen que ir identificando cuáles son sus prioridades como una contribución al diálogo sobre las prioridades de inversión y también para asegurarse de que esos grupos comunican entre sí y hablan con una sola voz. Esto es importante también para que además la Secretaría pueda aprender cuáles son las prioridades para dichas comunidades, dicha sociedad. Así, esto queda claro en la solicitud de fondos y se queda reflejado en la asignación final. Luego hay un anexo de la descripción del diálogo de cada país. Esto puede ser bastante corto y resumido, no hace falta que sea largo, pero sí describir el proceso por el que está pasando el MPC, que sea un proceso inclusivo y transparente. El anexo de deficiencias y prioridades de los SRS sobre los diferentes portfolios, pero lo cierto es que es muy útil. Es un anexo muy útil para muchos contextos. Y luego las tablas de datos esenciales tienen diferentes apartados para el SIDA y para la tuberculosis. Es un concepto nuevo. Como digo, habrá webinarios sobre esto más adelante en nuestro ciclo, pero los programas esenciales son como un subgrupo para socios que el Fondo Mundial ha detectado que son esenciales en casi todos los contextos para obtener el impacto que buscamos. Ahí pedimos a los solicitantes que cumplimenten una actualización sobre si esos esenciales de programas se han cumplido o no. Y en la descripción se puede comentar cómo haría el país para enfrentarse a cualquier deficiencia que pueda existir. No tiene por qué ser en el próximo periodo de asignación, pero es algo a hacer en el futuro y es una manera de ver cómo alcanzar esas expectativas normativas. Los anexos de la derecha incluyen uno nuevo que es opcional para la mayoría de los portafolios. Habrá 10 países pilotos que tendrán que entregarlo, pero en la mayoría de los casos será opcional. Pedimos a los solicitantes y MPCs que hagan una evaluación de riesgos de explotación, abuso y acoso sexuales y que vean dónde puede estar el potencial de suceder eso y trabajar y adaptar el programa de manera preventiva. Como digo, por ahora no es obligatorio solamente para 10 países piloto, pero sí es algo que nos gustaría saber e ir incluyéndolo poco a poco más adelante en todos los portafolios, en los próximos ciclos. Una evaluación de género y una evaluación de derechos humanos. Muchos países ya lo están haciendo, pero no siempre se ha adjuntado con la solicitud. En este caso, pedimos que si se tiene esta información, se adjunte a la solicitud para tener todavía más información de trasfondo, más información general. Muy bien, ahora que ya les he asustado con este paquete enorme que hay que preparar para que el Fondo Mundial pueda evaluar las solicitudes, ahora voy a contarles cómo se revisa la solicitud. Bien, es el panel de revisión técnica quien revisa las solicitudes. Es un grupo independiente e imparcial de expertos contratados para revisar las solicitudes de financiación con el fin de asegurarse de que las inversiones del Fondo Mundial tengan un enfoque estratégico y también recomendar oportunidades de cómo se podría optimizar la propuesta del solicitante para que tenga mayor impacto.
Y tienen que tener además esas solicitudes un enfoque estratégico, tienen que ser técnicamente sólidas y estar preparadas para la sostenibilidad y tener un potencial para alcanzar la repercusión. Entonces, hay unos criterios de revisión que pueden ver en la columna azul, en el centro de la diapositiva, que está relacionada con la estrategia global. Entonces se ve lo que ha hecho ya el Fondo Mundial, lo que pensamos que son las cuestiones que llevan a un cambio en general en la repercusión de las financiaciones. El PTR tiene ciertos requisitos de revisión, como les he comentado, para este periodo de asignación 2023-2025. Y la Secretaría tiene un equipo de país responsable de coordinar a todos los expertos técnicos con los diferentes departamentos de género, comunidad, etcétera, etcétera, para luego informar al PRT sobre los elementos que son de su interés. Entonces, con todos estos elementos, el panel de revisión técnica realiza su revisión de una manera muy diferenciada. Se van a fijar en los portafolios de impacto central con un enfoque de revisión y luego harán otra revisión diferente, un poco más general para el enfoque del portfolio, simplemente para diferenciar el tipo de información que solicitamos para cada portfolio y ver el nivel de esfuerzo, el nivel de inversión y el resultado de esta revisión, en cualquier caso, es un formulario de revisión PRT y de recomendación. Esto va al país y describe las observaciones del panel y dónde el panel ha identificado elementos que se pueden reforzar. El panel dirá, en primer lugar, bueno, creemos que esta solicitud es lo suficientemente sólida o quizás no está preparada para la ejecución de una asignación. Aquí hay un elemento que es básico, que hay que repensar, que hay que cambiar y pedimos al solicitante que reelabore la solicitud cubriendo mejor esta área. Y en el último ciclo tuvimos más de 200 solicitudes y tuvimos un índice de iteración del 6%. O sea, no a muchos se les pidió que lo repitieran, pero a veces ocurre. Y ahí el panel tiene mucho valor al entender muy bien si esta propuesta de inversión es fuerte, sólida y está preparada para los fondos del Fondo Mundial o todavía no y hay que repensarla un poco. Entonces, este formulario se escribe para el solicitante con recomendaciones concretas de cuestiones que el MPC quizás tiene que revisar, pueden pedir intervenciones del par o en otros elementos. Y también se pretende decidir qué intervenciones se consideran que son demandas no financiadas de calidad. Es decir, una que esté listada dentro del Fondo Mundial en la que se puede invertir por donantes elegibles. Bien, este es el panel. Y lo que ya hemos identificado para el 2023 son los plazos de entrega y de presentación. Estos plazos son el 20 de marzo, 29 de mayo y 21 de agosto. Y entre medias están las reuniones del PRT y ahí se comprueba la consistencia, que esté todo completo, que no falte nada. Se puede entregar no solo en inglés, sino también en francés y en inglés. Tienen que recibirlo 10 días antes de la reunión para poder revisar
todas las numerosas páginas de trabajo que han completado los solicitantes. Es lógico que haga falta un poco de tiempo para luego poder hacer su revisión y sus recomendaciones. Tres meses que puede ser muy intenso en diálogo en el país para ver cuáles son las expectativas, pero muchos países logran hacerlo, muchos países lo han hecho en el pasado y animamos a cualquier país que tenga una fecha final de su asignación, que acaba en 2023, que intente entrar en el plazo número 1. Esa fecha de entrega sería la ideal si su asignación termina en 2023. Esto les va a permitir finalizar la ejecución de la asignación durante el verano para que ya en otoño todo esté preparado para pasar a contratos y arrancar con la siguiente asignación en 2024. Algo a tener en cuenta. Para el plazo 3, recomendamos a países cuyas asignaciones acaban al principio de 2024 y el plazo 2, bueno, es una opción, sí. Si no llegan al plazo número 1, pues estaría bien. O si las asignaciones terminan en diciembre de 2023 también es lo correcto. Hay diferentes plazos, por lo tanto, y les pedimos que piensen muy bien cuál es el plazo que más les interesa en función de cuáles sean sus asignaciones actuales. Bien, ¿qué sucede durante la preparación de la subvención? Hay que trabajar mucho con el equipo del país y el receptor principal. Ahí es donde hay que negociar todo, el presupuesto, el marco, para poder maximizar y rentabilizar la inversión con la solicitud de subvención, bueno, que pueda dar a una o más subvenciones con uno o más receptores. Pero sabemos que en muchos casos los receptores principales, a quienes les va bien, generalmente continúan. Entonces, recomendamos que para que la asignación esté preparada a tiempo para poder ejecutarla cuando empiece el siguiente periodo, recomendamos que los MPCs comiencen pronto el diálogo de país para que ya estén todos dentro de ese diálogo durante el desarrollo de la solicitud de asignación y al fijar el presupuesto. Esta es una forma de acelerar las cosas para pensar a un mayor detalle y que así las subvenciones lleguen antes. Al ir pensando ya en esto en una fase temprana, se suele establecer un diálogo sólido con la sociedad civil, con las comunidades que acaban implicándose más en la manera de pensar en los detalles de la asignación y de la subvención. También tenemos previsto publicar las recomendaciones en el Fondo Mundial, en la página web, como digo, y que esté disponible ahí. Y eso debería permitir a las otras partes interesadas que han participado en el diálogo del país poder contribuir también con sus ideas junto con los MPC para poder influir en la fase de negociación de la asignación y de la subvención. Bueno, les contaremos más sobre la preparación de la subvención en otros webinarios, pero yo quería ya mencionarlo porque estas son buenas prácticas en las que hemos estado pensando. Una vez finalizada la documentación, se envía al Fondo Mundial para que el comité, para que lo apruebe la Junta Directiva. Y antes el CAS, que es quien tiene que revisar las subvenciones finales. Y va pasando por los diferentes niveles. Cuando
la junta directiva revisa y aprueba las subvenciones, ya el Fondo Mundial firma el acuerdo de subvención una vez que lo hayan firmado el receptor principal y los MCP. Y el Fondo Mundial prepara la primera decisión de financiamiento anual. Como mejores prácticas, vamos a revisar un poco. Si su subvención acaba en 2023, bueno, hay que pensar un poco antes para ver cuándo acaba la asignación y cuándo empieza el siguiente periodo, de manera que todo esté preparado ya con antelación. Sabemos que en algunos países el receptor principal no puede contratar a un segundo receptor hasta que realmente se haya establecido la relación con el Fondo Mundial. Entonces, está bien ir pensando en estos tiempos para que todo esté preparado. Lo ideal es firmarlo 1 o 2 meses antes de que empiece el siguiente periodo de asignación. Entonces, hay que pensar en términos de fases. Y ahí está dividido en la pantalla. Hay una parte en color turquesa que puede durar 6, 9 meses, incluso más, depende del contexto de cada país. Entonces, nuestro consejo es que los MCPs se fijen en estas fechas y que vayan pensando hacia atrás, cuánto tiempo les va a llevar para tener ya todo preparado para entregarlo, toda la documentación. Entonces, ahora podemos empezar el diálogo, ahora ya crear el sistema, ir recabando los datos necesarios, etcétera. Y así que todo esté preparado en la fecha idónea. Hay recursos publicados en la página web del Fondo Mundial y habrá más en el futuro, pero ya están disponibles. Como decía, tenemos los formularios de solicitud de financiamiento, los anexos, instrucciones. Todo está en la página web del Fondo Mundial en inglés, francés y español. Tenemos el manual del marco modular sobre las áreas de inversión del Fondo Mundial y ahí están los diferentes módulos que se financiarán. Ahí hay información muy detallada sobre el SIDA, los módulos de intervención de la tuberculosis, los de la malaria, etcétera. Y también los sistemas sanitarios resilientes y sostenibles. Y ahí también además está la posibilidad de invertir en áreas para prepararse para las pandemias. Como digo, diferentes módulos. Y luego está la orientación sobre los requisitos de elegibilidad 1 y 2, las preguntas frecuentes, notas informativas básicas sobre el SIDA, tuberculosis, malaria y SRS, informes técnicos y notas orientativas, llegarán más y diferentes observaciones de los últimos ciclos, por si alguien quiere ver lo que los demás han señalado como áreas a mejorar en el próximo ciclo. Y el manual para los solicitantes lo estamos haciendo ahora. Pronto estará disponible en octubre. Y tenemos un recurso que es un modelo de revisión completa de la solicitud, que es algo muy conciso, pero también muy claro y que puede venir bien a muchos países. Este es un nuevo recurso para inspirar a MPC para que no haya mucho exceso. Hasta aquí lo que les quería compartir. Espero que tengamos tiempo para formular algunas preguntas. Si les interesa, les animo e invito a que se registren en nuestro sitio web, porque hay también información y vídeos sobre esta temática. Vemos aquí los próximos seminarios web de diferentes temáticas en español y en inglés.
además de francés. Y aquí lo dejaría. Esto es lo que quería mostrarles. ¿Cuál sería el proceso de solicitud de financiación del Fondo Mundial para el próximo ciclo? Voy a pasar la palabra a las compañeras que han estado recabando las preguntas y vamos a intentar responderlas en el tiempo restante. Este es mi compañero, mi colega David, y va a formularles algunas de las preguntas. Vamos a empezar con la más popular. ¿Cómo pueden las nuevas organizaciones optar a la solicitud? Si he entendido bien, es cómo podrían las organizaciones nuevas implicarse en los programas nacionales. Siempre el interés está centrado en cómo ser capaz de solicitar, de hacer la solicitud, ¿no? Bien. El punto de partida para esta pregunta sería que el Fondo Mundial solo acepta solicitudes de los órganos nacionales. Por tanto, en la página web pueden ustedes encontrar toda esa información de cómo va ese procedimiento, el diálogo de país, qué tipo de datos se exigen. Yo les invito a que contacten a su organismo nacional de coordinación para saber más específicamente cómo esto debe realizarse. Es importante saber si sería solamente un receptor o varios. Lo mejor es contactar al MPC, porque es la autoridad responsable de seleccionar a los receptores de estos programas de financiación. Y de esta manera se podría también optimizar todo el programa de asignación de financiaciones. Pero eso no lo decide finalmente el Fondo Mundial, sino el MPC, por eso hay que pasar a través de ellos. Muy bien, gracias. Hablemos de asignaciones. Cada país con diferentes recursos e ingresos puede esperar una cantidad asignada distinta. ¿Cómo se gradúa esto en relación también a los países con unas rentas más altas? Bien. La metodología de la asignación, sobre todo, se fija en la elegibilidad de cada país individualmente, pero también en las rentas relativas, así como el contexto de enfermedad, además de otras características particulares por países. Los cambios en las rentas o en el lastre, por así decirlo, de enfermedad son factores determinantes. Si vemos que un país aumenta sus rentas, sus ingresos, probablemente pueda esperar una reducción de la asignación financiera. También ha habido países que no han cumplido en principio, no han tenido los resultados esperados, pero sí que ha habido una mejoría. Entonces también ahí va a haber una variación en la cantidad recibida
Pero como no es mi área de especialización este aspecto, les invito a que vengan al webinario que va a versar sobre este tema específico de cómo se otorgan las asignaciones. Gracias. ¿Se considera una solicitud si hay organizaciones del país que no están incluidas en el diálogo por país? Tenemos 6 requisitos por país, 6 requisitos de elegibilidad. Y para empezar, el MPC tiene que estar comprometido con un diálogo transparente e inclusivo. Y esa es una expectativa de mínimos. Eso debe mostrarse en el diálogo de país. Es un requisito indispensable de mínimos si se quiere realizar la solicitud, y debería cumplir los 20 indicadores que se han presentado y además enviar los anexos comprobantes de cómo se ha implicado con la sociedad civil y las comunidades, y mostrar también si esas prioridades están reflejadas en su solicitud de financiación. Si MPC muestra que el diálogo ha sido inclusivo y transparente, sobre todo con los grupos sociales específicos, y eso no, y si vemos que hay divergencias en ese momento, no se validaría la solicitud. De acuerdo, gracias. Una pregunta que sigue la misma línea. Parecería ser que MPC necesita reforzarse en general. ¿Cómo puede gestionarse este aspecto? También de nuevo recordarles que no es mi área de especialización, pero les indico que hay un grupo específico en la Secretaría que se dedica a este tema en concreto, y hay una iniciativa puesta en marcha para reforzar los MPCs individualmente para poder analizar cómo está funcionando y mejorar la membresía de MPC que se ajuste más al contexto por países y que se tome en consideración cuál sería la membresía en este sentido y cuál sería la elegibilidad. No es nuestra responsabilidad, pero sí que la MPC y la nuestra misma sería reforzar este vínculo y el papel de MPC, sobre todo a la hora de fijar unos estándares mínimos. Si hay algún individuo que quiera indicar que en alguna zona específica es necesario el refuerzo de MPC, podría comunicarlo. Muchas gracias. En el diálogo de país hemos visto mucha información acerca de la solicitud y los recursos. Bueno, yo no sabría si hablarle exactamente de los recursos, pero sobre instrumentos sí. Y me referiría de nuevo al inicio y a los anexos. Pero para empezar, habría que preparar sobre todo las pruebas y la documentación. Es importante destacar las prioridades por país y cuáles son las brechas existentes en el mismo.
El equipo del Fondo Mundial va a estudiar y realizar un análisis de cada solicitud para ver si es elegible para el programa. Así es como empieza todo. Todo ello lo analizaremos en mayor profundidad en el próximo webinario sobre diálogo de país. Gracias. Fantástico. ¿Podrías darnos más información acerca de cómo se elige, cuándo y cómo se eligen los receptores? Primero los identificamos y se seleccionan por parte de la MPC. Es importantísimo cumplir con el protocolo marcado por cada MPC, sobre todo para los receptores principales. Todo ello debe estar documentado, por ejemplo, con las actas. Y si la entidad receptora tiene un alto rendimiento, entonces MPC podría continuar con ciertas organizaciones receptoras, pero todo eso debe documentarse con las actas. Nuestra recomendación es que todo ello se haga con el máximo de celeridad. Del 80% de programas generalmente van a gozar de una continuidad. Es importante que el receptor principal forme parte y tome parte en la conversación. Ese es uno de los elementos de compromiso de MPC. Y eso se realiza después de enviar la carta de confirmación de la asignación. ¿MPC es elegible para recibir apoyo técnico? Bien, por supuesto. El apoyo técnico se puede solicitar y las MPCs pueden recibirlo. Se podría contactar con la junta de cada país del Fondo Global, desarrollar un partenariado y actuar al respecto. Pero ¿cuál es la intención? Tenemos financiación disponible para MPC, pero el Fondo Mundial no se puede utilizar para redactar la solicitud misma. Es decir, no podemos usar fondos para apoyo técnico para saber cómo cumplimentar la solicitud o realizarla, pero sí para reforzar el diálogo de países. Gracias. ¿Cuándo y cómo quienes están interesados en este método pueden saber más acerca de la elegibilidad? Bien, para este tipo de postulación o de solicitud, tenemos primero un debate. A nivel de secretaría se realiza un proyecto. Después tenemos socios que van a trabajar el aspecto técnico, tenemos grupos de trabajo, tenemos comités específicos que van a recabar y estudiar los datos imprescindibles para realizar una primera lista de potenciales asignados. Eso se informaría en octubre y después la decisión final se tomaría en noviembre, en la cual se orienta acerca del tipo de solicitud necesaria para cada país. Pero todavía no puedo compartirles una información más completo, pero sí que habrá un webinario específico sobre este tipo de solicitud.
Gracias. ¿Puedes hablarnos más acerca del papel de cada tipo de secretaría? Por ejemplo, género, y derechos humanos, apoyo técnico. Y si las evaluaciones o el feedback son posibles. En principio, esas contribuciones serían parte de MPC. Cada miembro debería cumplimentar esa solicitud en tanto que miembro de MPC. Y una vez se han recabado todas esas contribuciones, lo más importante es determinar con el mejor juicio cuál sería la priorización. Eso es algo que yo puedo hacer, pero la Secretaría siempre necesita el equipo del Fondo Mundial de país, que sería una persona gerente, por así decirlo, que está especializada en un aspecto u otro. Y esa persona será el pivote de contacto cuando tenga lugar los debates o conversaciones de país. Pero siempre es la decisión última de MPC. Si se necesita, se puede solicitar otros referentes como género, apoyo técnico, etcétera, que puedan integrarse en la conversación y también participar. Pero estos son espacios independientes. Así que generalmente es el equipo por país quien se encarga de ello, en colaboración con otros equipos de la Secretaría. Gracias. Si tienen preguntas, les recuerdo, estamos respondiéndolas mientras hablamos. Tenemos todavía algunos minutos. Ya oí una pregunta ahora. Las cartas de solicitud deben tener una cantidad específica. ¿Y quién la determina? Es una pregunta interesante. No creo que nadie me la haya preguntado antes. Pero la respuesta es no. No hay una cantidad designada que deba invertirse, sea en la sociedad civil o en grupos y organizaciones de la comunidad. Lo que pedimos que nos informe MPC, y es algo que en lo que deben reflexionar, no es algo que decidamos nosotras. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que tenemos todo. ¿Lo hemos conseguido? Bueno, para cerrar, quisiera recordar, bueno, primero dar las gracias por pasar este tiempo con nosotras hoy. Los PDFs de esta presentación han sido enviados a todos los que se han registrado hoy a las 4 horas de Ginebra. Y tendremos la grabación de este webinario y de otros disponibles. Les animamos a que se registren para poder acceder a las grabaciones que iremos subiendo. Iremos poniendo los enlaces a los diferentes vídeos. Lo voy a poner en el chat y con eso ya quisiera terminar. Muy bien, pues lo hemos conseguido. Todo el mundo juntos. Es la primera vez que intentamos esta interpretación en directo online. Espero que haya funcionado para todo el mundo. Bueno, yo no he escuchado nada por mi parte, pero espero que haya sido valioso, que haya sido útil. Muchísimas gracias por venir. Si ha asistido a toda la sesión de hoy,
Estaría muy bien también la próxima, perdón, no, la sesión de mañana no merecería la pena. No hace falta que inviertan el tiempo en las dos. Si han estado en toda la sesión de hoy, no hace falta ir a la de mañana. Pero los siguientes webinarios sí que van a ser muy interesantes porque cubrirán otros temas, otras áreas. Estén atentos a esos. Yo creo que el diálogo de país va a ser algo muy interesante. No lo hemos hecho antes. Y luego los diferentes enfoques, los esenciales de los programas, la actualización de las notas, la sostenibilidad. Hay otras áreas que son muy a participar en el proceso de solicitud de fondos. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor y hasta la próxima.